Muy buenos días nuevamente para todos. Dada la necesidad de abrir espacios y de dar los tiempos para que todas las bancadas interesadas puedan intervenir, voy a entrar directamente en materia. Mi presentación es una presentación que tiene dos partes. Yo llevo tal vez muchos años trabajando para que la avenida longitudinal de Occidente sea una realidad. Y después de tantos años, le sorprende a uno que se pueda llegar a destruir una vía que es de interés nacional. Esa es la primera parte, y tal vez ahí es donde me voy a centrar, aunque también haré mención, en la segunda parte, al afán que se tuvo de acabarla de destruir haciendo un proceso contractual que deja muchas dudas. Este debate lo que busca es hablar por la conectividad de Bogotá y la región. Y me voy a centrar en la historia. La historia, ustedes van a pasar, por favor. Gracias. La historia lo que nos muestra es que esto arrancó en 1961. En Colombia difícilmente se logra hacer planeación de largo plazo. Y este es un ejercicio de planeación de largo plazo. En el 61 ya se habla de la avenida longitudinal de Occidente con el acuerdo 38, llamado Jorge Gaitán Cortés. Ese alcalde dice, ahí tenemos que hacer una vía, porque Bogotá va a crecer hacia el occidente y porque necesitamos que haya una vía que no atraviese Bogotá. Eso se llama ser visionario. En el 74 se ratifica en el plan de desarrollo integral del distrito. En el 80, en el plan de movilidad, el acuerdo 2 del Consejo Municipal en ese momento, ese es un plan de movilidad y se ratifica la avenida longitudinal de Occidente. Entre el 90 y el 92, el acuerdo 6 del 90 y su decreto reglamentario, el 137, ratifica la necesidad de esta vía. Y ahí empieza a adquirir su nombre, Avenida Longitudinal de Occidente, porque no es cualquier vía. Es una vía que va a ayudar a Bogotá y que estaba planeada para que cuando Bogotá tuviera 5, 6, 7, 8 millones de habitantes, tuviera cómo funcionar, para que fuera la movilidad, para que funcionalmente con los municipios hubiera una interrelación, no el desastre que vivimos ahorita por problemas de movilidad. En el 96, y acá yo no voy a hablar de los recursos, porque tendría que entrar a decir cuánto costó un estudio, pero acá se ha invertido plata, y recursos del distrito, y recursos de la nación. Les quiero decir que a propósito de una de las últimas noticias de la administración anterior, donde el alcalde Petro, extrañamente con Bogotá, porque casi siempre está atacando a Bogotá, dice, hicimos un convenio de 300.000 millones de pesos. No, señores, ahí no hay plata, lean el convenio. Pero en estas etapas, desde el 96 hacia adelante, el gobierno nacional empezó a poner recursos para esta vía, porque es una vía de interés nacional. Ahí se contratan la prefactibilidad, la factibilidad, fase 1 y 2, y el contrato del IDU para el diseño de la concesión y el proceso licitatorio. Y llegamos al 97. La ley 388 del 97 abre la puerta al primer plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Pero en el 97 ya no solo está el IDU, entra el INVIAS como entidad nacional a decir, vamos a aportar los dos y gobierno nacional y distrito vamos a sacar adelante la vía. Y aparece un aportante de recursos, el Fondo Nacional de Regalías. Todo esto quiero que lo tengan ustedes porque es un contexto muy importante para entender que esto no se puede borrar de un plumazo con un parágrafo. Aparece entonces el Fondo Nacional de Regalías y en el 98, en el acuerdo 13 del 98, ya se modifica el trazado, se empieza a llevar esto al territorio y se le llama la ALO. Ahí están los estudios del IDU, los contratados a través de recursos también de Naciones Unidas, y
la estimación de la demanda con el consorcio, con un consorcio contratado. Y empieza a entrar algo muy importante, que es todo el tema ambiental, la revisión de la CAR, la revisión del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo empiezan ellos a opinar? ¿Cómo empiezan ellos ya a dar las licencias, los permisos, o como se denominaba en su momento con la legislación de ese momento, del 99? Y aparece el contrato del IDU con la fase 3. Estos son contratos que le han costado plata al país. En el 2000, Plan de Ordenamiento Territorial, se adopta también la LO. Si hacemos cuentas, tal vez ya llevamos 3 planes de ordenamiento con sus nombres en su momento, que recogen la vía y la incorporan al ordenamiento jurídico de Bogotá. Y lo que nos toca tener cuidado es pensar o tener el síndrome de Adán y llegar en un pot, tacharlo, como si los de antes no hubieran hecho los estudios necesarios para entender que esta vía es necesaria para Bogotá. En el 2001 se reactiva el convenio con el Fondo Nacional de Regalías y el contrato del Invías en el consorcio Aló Buenaventura. Todo esto que estoy diciendo tiene pegadito el signo pesos. Esto era plata, esto eran recursos, esto era compra de predios. No se les olvide a ustedes, más adelantico hablo de eso, que dice la ley 9ª cuando se compran predios con recursos públicos. Las entidades de control lo saben perfectamente. Esos convenios, aparece el COMPES 3185, que recomienda 2002 al gobierno nacional apoyar a la ciudad de Bogotá para adelantar el proyecto de la LO. Esto tiene un COMPES detrás, tiene convenios, cursos, tiene Fondo Nacional de Regalías. En el 2003, el Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado comunitario deja recursos en el presupuesto nacional para apoyar la construcción de la LO. En el 2004, el decreto 190 en la revisión del POT, plan de gobierno del doctor Luis Eduardo Garzón, Bogotá sin indiferencia a un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, recoge también la LO, no la borra. Son 60 años de historia que estamos pretendiendo acá borrar de un tajo, con un parágrafo. Parágrafo que además ustedes, colegas, no pudieron debatir. En el 2006 vuelve y aparece un documento COMPES. Y aparece algo muy importante, un CONFIS, donde se garantizan los recursos. Se da el contrato al Invías. Hay un contrato del Alidú, doctor Orlando. Acá hay una historia. Y arrancan las obras. Arrancan las obras. El argumento no puede ser, ay, porque se han demorado 60 años en construirla. Ah, pero sí nos vamos a demorar un parágrafo en destruirla. No, así no puede ser. Arrancamos a construirla y se va a seguir construyendo. La avenida longitudinal de Occidente tiene que ser una realidad. Hasta el 2009 aparece nuevamente Invías. ¿Por qué aparece esto así? Porque hay tramos. Hay unos tramos donde estaban los predios más rápido, hay otros tramos donde el gobierno nacional podía intervenir más rápido, hay otro suelo que era más de Bogotá. Como todas las digamos, complicaciones que puede tener la vía más importante de Bogotá y de la región. En el 2013 se hace una adición presupuestal y se hace el convenio para terminar unos puentes. En el 16 aparecen las ideas entonces de las APPs entre el distrito y la ANI, se presentan 3 APPs que quedaron en estudio, y del 16 al 19, en la propuesta de actualización de POT, continuaba el proyecto de la LO, que no pudo ser aprobado por cuenta de una intervención de la entonces alcaldesa electa de Bogotá, que se opuso a que se aprobara ese plan.
Entonces, acá hay una historia, pero además no podemos negarle a Colombia y a Bogotá, avancemos, llegar a tener vías como la tienen otros países. Es que esto no es que Bogotá se inventó una vía, no, es que existen en el mundo referentes internacionales como la Costanera en Chile o como el Anillo de Madrid, que se han construido en muchos años. No podemos castigarla lo de que como no la construyeron, yo pongo un parágrafo y le quito la destinación a los predios. Y se han planteado varios momentos de planeación. En el 61 aparece la cartografía, claro que se ha ido, pero siempre la LO con unas características, miren ustedes, es una vía de 100 metros, una vía por donde no entra la carga a Bogotá. Yo me aparto. Y esa es una solicitud a la Secretaria de Movilidad, que revisen esos estudios con los que me contestaron el derecho a petición, donde es que la carga no va a pasar por ahí. La ALO está concebida para hacer una vía para los bogotanos. Son 50 kilómetros, 100 metros de ancho, 12 carriles de tráfico mixto, ciclorrutas, aceras amplias, separadores, beneficia, yo acá tengo mis dudas, porque los estudios dicen que beneficia a Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. No, beneficia a Bogotá, a toda Bogotá. Está concebida con las intersecciones que son. Está concebida para servirle a los municipios aledaños. Entonces, a Soacha, Mosquera, Chía y Cota, pero es que además lleva hasta Girardot. Es una vía. Por primera vez vamos a tener una vía en Colombia que se pueda mostrar, que nos pueda realmente servir. Es que somos 8 millones de habitantes con 3 de los municipios aledaños. Con predios comprados, con tramos construidos y con todos los estudios. Este proyecto también está en el Plan Maestro de Movilidad, plan maestro que creo que también modificaron o derogaron en la administración anterior, pero es clarísimamente explicaba por qué era necesaria la avenida longitudinal de Occidente, como corredor especializado que busca mejorar las facilidades de acceso y circulación longitudinal de camiones en la ciudad, y como corredor para la futura distribución de combustible hacia Cundinamarca, Cachipá y La Calera. Es que es de importancia nacional. Entonces, pasemos a mirar la LO específicamente. ¿De qué es lo que estamos hablando en el territorio? 3 tramos, un tramo sur, un tramo centro y un tramo norte. Un tramo sur, que son 24 kilómetros tal vez, y que está segmentado también. ¿Por qué se segmentó? Porque había momentos en que el gobierno nacional estaba aportando para una parte, había otros momentos en que era el distrito. Un tramo sur que tiene el contrato IDU para la construcción de la calle 13 hasta el límite de la ciudad entre el río Bogotá y el enlace con Bosa, 10 kilómetros a cargo del IDU, o el tramo que es el límite de Bogotá desde Canoas hasta Chusacá. Pero lo que quiero llamar la atención acá, porque la presentación va a ser pública y seguramente se va a complementar muy bien con la intervención de mis colegas de las otras 5 bancadas y además de mis colegas del Centro Democrático, es que ya hay un tramo sur que inició la construcción y que la ciudad la necesita y que los habitantes de ahí la necesitan. Hay un tramo centro que también está definido, que arranca, ustedes me pueden ir pasando, que arranca, que muestra la importancia de irse conectando, y llegamos al tramo norte. Están los predios se compraron, los predios se reservaron, hay un elemento jurídico que se llama reserva vial, están los predios. Yo acá no estoy hablando de la Ciudadela, aquí a mis colegas del Partido Verde les digo, yo no estoy hablando de la Ciudadela, tal vez hable más adelante, yo estoy hablando de la LO.
como una vía que lleva 60 años de historia y que es una necesidad de Bogotá. Y que no funciona haciéndola pedacitos. Porque entonces llegamos a un punto y decimos, no, es que no desaparece. Lo que pasa es que la vamos a volver de 2 carriles porque ya descubrimos que por ahí no va carga, perdón. Claro que se va a necesitar. Acá hay una cosa que quería mirar en la presentación. Y es cuando se argumenta, ya la encontré, es más adelante. Entonces, terminamos los tramos, entonces ahí empieza a aparecer la ciudadela. Ahí empieza a aparecer la ciudadela. Repito, este debate, al menos el mío, no es en contra de la ciudadela. Y lo he dicho desde hace 5 meses que estoy trabajando en este tema. Bueno, más en la vida, pero digamos centrada en esta arbitrariedad del POT, 5 meses. La ciudadela sí, pero no sobre los predios de la LO. ¿Quién no va a decir que en Suba se necesita una universidad, una manzana del cuidado? Claro, ojalá la pudiéramos hacer en muchas localidades, pero ojo, ahorita les digo porque es un peligro ese parágrafo del POT. No es sobre los predios del POT, de la LO. Y aquí aparece la gran decisión de la administración de Claudia López con su plan de ordenamiento territorial. Es una decisión impuesta y arbitraria con los bogotanos. Tan arbitraria es que este consejo, que no pudo debatir el POT, y acá toca agradecerle al concejal Germán García, que en su momento presentó una ponencia donde se tacha el parágrafo que le cambia el destino a los predios de la LOT. Lo que pasa es que no se pudo discutir, pero hubo la intención de este honorable corporación, porque sabían el problema que implicaba que ese parágrafo pasara. Les voy a leer rápidamente el parágrafo del artículo 163 y les voy a demostrar cómo esto es un elemento disfrazado de movilidad sostenible y disfrazado de renovación urbana. Parágrafo 3. Las zonas de reserva vial de la avenida longitudinal de Occidente a LO se consideran proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible, en los cuales se puede desarrollar infraestructura de espacio público para la movilidad y las redes de transporte urbano, complementados con la dotación de soportes urbanos, de espacio público e infraestructura para servicios sociales y del cuidado y en general para el desarrollo de otros motivos de utilidad pública o interés social en los términos del artículo 58 de la Ley 388 del 97. Es con este parágrafo, que además estaba tachado en la ponencia de esta corporación, que le cambian la destinación a los predios. Eso tiene unos vicios enormes, enormes. Acá debe haber mucho abogado, yo soy arquitecta, ¿no? Pero esto tiene unos vicios enormes. Y acá está el secretario de Planeación, que sabe que este parágrafo está disfrazando 2 cosas que no son ciertas. Les voy a decir por qué. Bueno, ahí está la ponencia, que me parecía interesante, que me puse a investigar juiciosísima, bueno, con el equipo maravilloso que tengo. Miren ustedes cómo está tachado el parágrafo, porque es que además miren lo que dice: las zonas de reserva vial de la avenida longitudinal de Occidente a LO. O sea, en una de estas se les ocurre otra ciudadela o cualquier otro proyecto sobre las otras zonas de reserva. Ya no va a ser solo en el tramo norte. Esto es un peligro para Bogotá. Segundo, les voy a leer qué dice la norma nacional sobre renovación urbana, para que ustedes saquen sus conclusiones. Decreto 1077 del 2015. Tratamiento de renovación urbana. Son las determinantes del componente urbano del plan de ordenamiento territorial
que están encaminadas a recuperar o transformar las áreas ya desarrolladas de ciudad, entre otros fines, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, promover el aprovechamiento intensivo de la infraestructura pública existente. La renovación urbana por ley, por norma nacional, es que uno no se puede inventar las cosas, es para predios desarrollados. Esos predios son predios que tienen una destinación específica, que hacían parte de la Reserva Vial de Bogotá. Esto no es renovación urbana. Y por ahí derecho, con el parágrafo, por eso se pueden inventar entonces renovación urbana en cualquier lado. Estoy segura que esta administración no va a hacer eso. Pero es mejor que blindemos las cosas, porque yo tampoco me imaginé que la administración de Claudia López fuera a ser capaz de hacer eso con la LO. Entonces vamos con 3 elementos, ¿no? Vía parágrafo, inventándose renovación urbana, pero además se les olvida una cosa. Ah, bueno, y acá estaba el doctor Carlos Felipe, a quien además saludo, Carlos Felipe de Renovo. Si en los procesos que lleva Renovo actualmente tienen predios de desarrollo. No, es que es renovación urbana. Un parágrafo mentiroso. Y el tercer elemento para los abogados: cuando se compran predios con recursos del Estado, del nivel que sea, del gobierno nacional o del distrital o del que sea, resulta que así los vendan voluntariamente, hay una cosa que se llama la expropiación por vía administrativa. Con eso acuerdan los precios, con eso hacen los avalúos, y eso no es tan fácil decir, ah, no, es que yo lo compré, pero como ya no me parece la LO, yo mejor los cambio la destinación vía un parágrafo mentiroso del POT y ahora hago una vía. Si las personas, no sé si todavía existirán, pero si las personas que vendieron esos predios, que enajenaron voluntariamente, si es del caso, quisieran demandar al distrito, lo podrían hacer, porque cuando se cambia la destinación, el Estado, en este caso el distrito, estaba en la obligación de notificar a estas personas y darles la prioridad, se llama derecho preferente, para retomar la propiedad, y no se hizo. Ah, bueno, qué maravilla, entonces ahora vamos a construir la LO con una constructora, a sabiendas de que esos predios, seguramente para esas personas que la entregaron para eso, les hubiera interesado de pronto hacer el negocio ellos. Entonces ahí hay 3 elementos que vician el procedimiento de cambio de destinación de los predios de la avenida longitudinal de Occidente del tramo norte. Y esa es una denuncia que hago hoy públicamente. Se inventaron un proceso de renovación urbana que no tiene nada que ver con la norma nacional, y se inventaron un tema de movilidad sostenible para cambiar la destinación de los predios. Ahora, no, más de 10, sí, claro. Ah, gracias, perdón, es que no veía porque no quiero violentar los tiempos para que todos hablemos. Entonces, el tema de la LO es de esas cosas que lo dejan a uno pensando, doctor Miguel, y a toda la administración, doctor Gustavo, gracias también por estar acá. Si no, deberíamos estar pensando en una revisión del plan de ordenamiento territorial. Este parágrafo es un peligro para Bogotá, porque por ahí derecho, como les digo, se pueden meter otros proyectos. Nosotros no, yo en particular no tengo por qué no confiar en la administración que llega, pero si lo mantenemos, uno no sabe en 4 años quién le caiga. Acá se necesita una revisión. Este es un tema necesario, porque acá se violentó el interés general, y acá se violentó el concepto de utilidad pública de la ley 388 en su artículo 58. Se inventaron la utilidad pública. Y no he mencionado la Ciudadela.
Y ustedes lo vieron, ustedes concejales que vienen del periodo anterior, porque ustedes presentaron una ponencia tachando ese parágrafo, porque ustedes seguramente hablaron con la administración en su momento y dijeron, oiga, esto no. Eso quiere decir que ustedes sí estudian. Lo que pasa es que no se debatió. Entonces pasó la mentira y el disfraz que metieron para la LO. Ahí hay otros dos artículos que yo recomiendo que miremos con mucho cuidado. El 382 y el artículo 383 del POT. En el 382, desarrollo de proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenibles en zonas de reserva. O sea, qué susto esto en manos de alguien que diga que definitivamente las reservas no deben. ¿Ustedes se imaginan esto afectando todas las reservas viales de Bogotá? Es que vamos despacio en la construcción de la infraestructura, pero eso no nos da el derecho a bloquear la movilidad de los bogotanos. Este artículo es peligrosísimo. Las zonas de reserva. ¿Por qué en Colombia no se hace la afectación vial? Porque no tenemos la plata. Porque para afectar toca con plata en mano. Pero sí tenemos la figura de reservas, y acá hay un ataque frontal contra las reservas del sistema de la malla vial de Bogotá. Artículo 383, ajuste a los componentes de los sistemas de la estructura funcional y el cuidado. Y ahí entonces empezamos a aterrizar. En vez de haber hecho la tarea seria de buscar los predios idóneos para un proyecto que debe ser emblemático en Colombia, como es la Ciudadela de la Educación y el Cuidado de Suba, cogieron la fácil, se la montamos a los predios de la LO. Aparece el proceso. Dije que no iba a hablar tanto del proceso, pero lo voy a mencionar, porque además también pedí intervención de la Procuraduría y de la Contraloría de Bogotá y de la Nacional en su momento. Miren ustedes, solo cositas, también para los abogados que se deben entretener una cantidad con esto. El 6 de octubre inicia el proceso. El 6 de octubre inicia el proceso de la Ciudadela Educativa y el Cuidado con la publicación del momento 1. Pero el decreto que le da la vida al proyecto sale el 23 de noviembre. ¿Cuál era el afán? Porque hacen todo al contrario. Por eso les tocó salir a ajustar el tema de la captura de valor, porque lo hicieron con supuestos. Y cuando ya sale el decreto dijeron, no, no era así, es más plata la que nos puede entrar. ¿Cómo ponen en riesgo el distrito así? Yo los invito a que lean esos términos de referencia, léanlos. ¿Quién se queda con todo el riesgo? Pues por eso la Procuraduría pidió suspender el contrato. ¿Quién se queda con todo el riesgo? El distrito, no el constructor. No tenían, y está en respuestas a la Procuraduría, no tenían los estudios y diseños conceptuales de las redes matrices, redes troncales y alcantarillado para sacar el proyecto. ¿Cómo iban a saber cuánto valía? Es que el problema no es la Ciudadela, el problema es el riesgo en el que queda el distrito. Segunda denuncia. Sacaron una licitación. A ver, yo escribía y me decían, no es licitación, es subasta. Disfrácela de lo que quiera. Dejaron en riesgo al distrito. Y como ya hubo unos funcionarios que dijeron, oiga, yo no firmo eso, de verdad que es que se les está yendo la mano, entonces le dicen, entonces, o firmo o se va. Se fueron. Se fueron los funcionarios porque no quisieron firmar eso. Entonces, ¿firma usted? No, se va. ¿Firma usted? No, se va. Bueno, ahí alguien firmó. El gerente, que entre otras cosas tiene una investigación en la Procuraduría. Yo no tengo nada, y los abogados saben, que decir de que haya procesos contractuales con muchas adendas. ¿La pasan, por favor? Las adendas existen porque es una manera de ayudar a que los procesos contractuales avancen en Colombia. Están contemplados en la ley. Este tuvo 6 adendas. 6, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden hacer en los procesos contractuales.
No se pueden cambiar los objetos de los contratos vía adenda. Y pasó una cosa, y es que empezaron a bajarse de los 11 constructores que inicialmente fueron al momento 1, firmaron una carta de intención, no, una carta de voluntad, se empezaron a bajar, porque no daba eso. Y ustedes saben qué hicieron mediante adenda, cambiaron las condiciones. Entonces le bajaron la comisión al que participara, la comisión que tenía que pagarle al distrito. Y entonces además le cambiaron el nivel, la capacidad de endeudamiento. Y finalmente llegó una. Pero era tal el afán de hacer un proyecto basado en un artículo mentiroso del POT que todo el proceso contractual está viciado. Y yo celebro enormemente, y lo vuelvo a decir, que haya una suspensión, y ojalá no sea por 6 meses, se suspenda, se termine ese contrato, como la Procuraduría en diciembre le dijo al señor gerente de Renovación Urbana en su momento, de la Renovo, que suspendiera, termine el proceso. Le contestó con 3 piedras en la mano y siguió adelante. Claro, porque tenían todo listico con las adendas. Hay unas que particularmente, la que cambia el objeto, la que después descubren que el valor de la captura de suelo era un valor que no estaba hecho rigurosamente. Hay una adenda que a mí me sorprende la capacidad que tuvieron para, ser tan arriesgados. Si esa misma fuerza que tuvieron para sacar este proceso lleno de vicios, la hubieran usado para conseguir los predios para la Ciudadela, la vida aquí sería otra. Y estábamos avanzando en la Ciudadela. No estaríamos defendiendo la LO. Sacan una adenda el viernes que se cerraba la licitación a las 7:30 de la mañana. Resulta que los principios de contratación en Colombia dice 3 días antes. Se tiene que sacar una adenda 3 días antes, 3 días para que los eventuales proponentes la entiendan y se presenten. No, acá no. Y la respuesta es que a nosotros no nos rige el régimen público. ¿Perdón? Es que es plata del distrito. El riesgo es del distrito. Y acá hay una cosa bien curiosa, y eso sí que va para las comunidades de Suba. No lo traje acá, avancemos. No lo traje acá porque es un video, creo que no lo trajimos, ¿no? Si no nos alargamos. Pero yo se los comparto, donde la alcaldesa dice, en su manera muy vehemente y de mucha convicción, pasen por favor, y de mucha convicción, lo que decidimos es que ese suelo, por debajo de ese suelo subterráneo, va a llegar el metro en Gatibay a Suba. Coge la antigua reserva de la LO y pasa por debajo y llega a la salida de la Gaitana. Esta es la segunda línea del metro. Y de pronto se dan cuenta que si van a poner edificios de 25 pisos, que es lo planeado ahí, pues no pueden hacer las dos cosas. Entonces en un dibujo, porque está con Prismacolor, mueven un poquito la línea del metro y no la hacen pasar por debajo de la LO. Yo no sé si las comunidades de Suba saben que va a pasar es por debajo de sus casas. A ver si también compran los predios y después se arrepienten. Ahí hay un problema, ahí hay unas verdades a medias, para no ser tan agresiva con mi lenguaje. Pero ojo con eso que se dijo. A las comunidades le hablaron de que debajo. Yo vi los videos de la secretaria de Hábitat diciendo estamos caminando por lo que va a ser la Ciudadela y aquí abajo va a estar el metro. Cuando se dieron cuenta que iban a ser 17 o 25 pisos lo que tiene ese contrato, se dieron cuenta que técnicamente era lo uno o lo otro. Por eso digo, qué bueno hubiera sido conseguir un esfuerzo, hacer un esfuerzo enorme para lograr los predios para la Ciudadela que es tan necesaria. Termino diciendo, 34 minutos, qué juicio. Termino diciendo que este tema y otros tantos que seguramente van a tratar mis colegas hacen necesaria una revisión del decreto 555 por parte de la administración. Es un POT que no se debatió en el Consejo. Es un POT que además, tal vez me lo pasé muy rápido, pero yo creo que alguien va a hablar de eso. Cuando se dice que no se hace la LO, dice no, es que la LO sí se hace. De hecho, en documentos todavía habla de la LO. O
Ustedes no pueden decir que una avenida, una autopista de 100 metros que se vuelve de 2 calzadas, es la misma autopista, perdón. Y ustedes no pueden decir, devuélvete un momentico, que este sí me interesa mucho, a dónde está la respuesta de movilidad, exclusión de la LO como un proyecto donde nos dicen que esos 5 carriles por sentido se pueden volver 2 porque a 2042 serán soportados por infraestructura complementaria. ¡A 2042! Daniel Briceño hace poquito hizo una intervención aquí mismo diciendo, oiga, la suba cota, y se supone que esa es una de las, esa se la va a dejar a Daniel para que explique. Pero eso no es una realidad. A la Secretaría de Movilidad, que además, ustedes todos recién llegados, pero le pido el favor, revisen esos estudios, esto no es una realidad. Tenemos el primer puesto, el puesto 1 en mayor congestión. Están gastando 234 horas al año conduciendo, 117 horas ocasionados por… Miren, para nadie es un secreto lo que agobia el tema de movilidad de Bogotá. Un plan de ordenamiento territorial que dicen que hubo participación y que su mayoría de decisiones reducen perfiles viales, porque esta no es la única. Muchas de las vías de soporte para compensar la LO les reducen el perfil vial y están programadas para por allá. Eso no es serio. Vuelvo al final. Revisemos ese plan. Yo solicito, y sé que acá se va a hacer un ejercicio muy juicioso por parte de la administración, de la Secretaría del Hábitat, de Carlos Felipe, el gerente de Renault, que esa revisión, esa suspensión no sea por 6 meses. Creo que mi intención hoy era dar muchos elementos de juicio para que se termine ese contrato y no se haga sobre los predios de la LO. Busquemos una nueva ubicación. Allá hay tierra para hacerla. Es que esto no se trata, y aquí hay concejales que dicen, es que a mí me eligieron 11.000 para proteger la ciudadela. Pues a mí 33.000 porque llevo con esto desde campaña para que se haga la LO. Entonces, busquemos otros predios. Hagamos un contrato en el que Bogotá gane. Bueno, no voy a extenderme ahí porque sé que eso es objeto de otras intervenciones. Y le voy a solicitar al presidente de la corporación la conformación de una comisión accidental para la defensa del tramo norte de la LO. Vamos a hacer vigilancia y seguimiento constante a todas las actuaciones que tienen que ver con el tramo norte de la LO y ojo, con el resto de la LO, porque ese parágrafo es un peligro para la movilidad de Bogotá. Yo les quiero agradecer enormemente la atención y reitero, mi única intención acá es defender el interés general y el interés superior que tienen los bogotanos, todos los bogotanos, por una movilidad que les permita bienestar. Y en este momento, eso que planteó la administración de Claudia López, disfrazando un parágrafo de renovación inexistente y de movilidad inexistente, le hace un daño enorme a Bogotá. Y segundo, mi tema no es la ciudadela. Yo feliz cojo un cartelito de esos y me lo pongo. Hagamos la ciudadela, pero no en los predios de la LO. Y ojalá blindemos a Bogotá, porque esto le puede generar enormes procesos judiciales. Gracias.